Bienvenido a esta tercera sesión del taller de stand-up comedy aquí en tu canal, en este espacio que estoy creando para poder compartir teoría, juegos, dinámicas y todo lo necesario para poder entender la comedia o como hemos ido entendiendo nosotros la comedia y generando shows aquí en la ciudad de Guatemala. Te recuerdo, soy Salim Mexicanos, comediante de stand-up, pero en realidad soy improvisador. Me considero improvisador, aprendí el stand-up comedy y de ahí pues he ido presentando aquí en la ciudad de Guatemala. Bueno, vamos a empezar entonces, ¡vámonos! Hacer stand-up comedy requiere muchas capacidades o habilidades y una de ellas es poder entrar en la funny zone. La funny zone o zona de juego, la cual le llamo yo. Es un estado de juego que puede llegar a tener el improvisador, el comediante, el clown, cuando se conecta realmente con su humor y puede generar buen humor al público, ¿sí? O sea, te vuelve divertido. Esto no todos lo tenemos y algunos lo tenemos que activar en algún momento. Te recuerdo que los comediantes no siempre andan haciendo chistes, son personas como tú o como yo que pueden llegar a tener su carácter, como dicen, ¿verdad? Entonces, la funny zone es esa zona de juego, es ese momento, esa sensación que tenemos, ese sentimiento que se tiene en la cual estamos on fire, como decimos. Cualquier cosa que decimos hacemos reír y viene, pues obviamente por tu preparación, pero también puede venir porque en ese momento conectaste con el público, incluso puedes llegar a hablar con el público, puedes improvisar. El cielo es el límite cuando estamos en la funny zone. Te cuento algo muy personal. Yo he estado produciendo shows en Guatemala y producir un show y actuar en un show es diferente. Porque la producción lleva que el sonido esté bien, que la iluminación, el escenario, todo, la taquilla, todo esté diseñado para que pueda llegar gente. Incluso todo lo que es el marketing antes, previo al show, diseño, videos, saludos, a los comediantes, preparar tu rutina, que los comediantes lleguen a tiempo. Bueno, es una serie de cosas que te vuelven estresado en algún momento. El ser productor, el ser comediante, pues sí, te genera ansiedad o estrés por subir, ya sea porque es un público nuevo o porque estás empezando o porque siempre da miedo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hago cuando voy a subirme al escenario? Sencillo, empiezo a visualizarme que estoy contento, empiezo a hacer que mi cuerpo transmita eso. Por ejemplo, yo hago estos ejercicios, ¿sí? Abro los brazos, ¿sí? Como al sol, ¿sí? Abriéndolos, ¿sí? Como ganador, levanto los brazos, ¿sí? Es muy importante que el cuerpo se empiece a sentir en buen humor para poder entrar en esa funny zone y poder divertir al público, porque es como entrar a jugar con el público, con los compañeros, con los comediantes, de acuerdo al monólogo que estés haciendo. Y aquí viene algo muy importante que nos preguntamos, ¿por qué se ríe el público? ¿Por qué? Bueno, hay diferentes teorías de por qué surge la risa, pero nos vamos a enfocar un poquito en la risa del stand-up comedy. Algunos dicen que el público ríe por sorpresa, es decir, no esperaba lo que ibas a decir. Y es muy probable que esa sea la razón más importante, digamos. Aunque hay otras razones por las cuales el público se ríe, ya sea por identificación o porque se aleja del problema, porque no es con él, o identificación, por vergüenza, también se puede reír, pero lo que sí te puedo decir es que la gente se ríe por sorpresa. Si tú dices, por ejemplo, les voy a contar este chiste, es muy bueno, eh, te va a ir mal. Entonces, tus chistes tienen que estar preparados de tal forma que la gente no sepa cómo cómo vas a hacer el remate de ese chiste. Y como iremos viendo en un próximo video donde vamos a tratar un poquito más a fondo sobre las partes del chiste, es muy importante que tu remate, o sea, la parte final del chiste, no se vea venir. Que no dé indicios de lo que vas a decir.
De ahí vamos a tener que analizar cómo funciona el remate, pero por lo menos, o cómo está constituido el remate, o qué elementos debería de tener para que pueda funcionar. Pero algo que se debe ser muy importante es que tiene que haber sorpresa en lo que dices. Vamos a definir 3 diferentes formas de hacer reír, ¿sí? Para que no nos confundamos y que estemos conectados. Vamos a ir a definir qué es una broma. ¿Sí? Estas 3 cosas, broma, burla y chiste, son cosas que nosotros podemos hacer en el escenario, son cosas que nosotros podemos desarrollar, pero son 2 o más bien 3 cosas diferentes. Vamos entonces con la broma. Bueno, la broma es todo aquel engaño que podamos hacerle al público o a una persona con el objetivo de exponer su vulnerabilidad o su tontería, su ignorancia. ¿Sí? Pensemos en aquellas bromas que hacen para televisión, en donde a una persona la hacen creer, por ejemplo, me encanta esa, donde en la playa se está bañando y desde arriba le tiran shampoo. Eso es una broma. ¿Sí? Y el tipo se sigue bañando y se sigue llenando de espuma y no entiende por qué. Esa es una broma, ¿sí? Porque le estamos exponiendo lo que él no sabe, que hay una persona arriba. Entonces se ve la persona tonta, se ve vulnerable, y eso es una de las formas con las que podemos hacer reír. Ahora vamos con la burla. Es una forma de exponer una incoherencia que para nosotros existe de una persona, de una situación, de un objeto, de cualquier cosa, ¿sí? Aquí entra un poco la ironía y entra un poco el bullying, ¿sí? Y hay que saber diferenciar esto, porque el bullying es burlarnos del aspecto físico, de la forma de hablar, de la personalidad, naciones, su ideología, no sé, nos podemos burlar de un montón de cosas, incluso de la seriedad de alguien, pero lo que estamos haciendo es exponer. Creemos nosotros que es algo incoherente o algo que no debería existir. Por ejemplo, ¿quién no se burló del amigo que cegatón, ¿sí? Que usaba los lentes, aquellos, ¿se acuerdan? Aquellos culos de botella, ¿sí? Entonces, eso es burlarse de una persona. Pero hay que tener cuidado porque la burla puede llegar a ser muy ofensiva y puede ser muy grosera. Yo no recomiendo a las personas burlarse de las personas a menos que cometan un error. Por ejemplo, que se cae un mesero, por ejemplo, que bota algo en pleno show y te interrumpe. Sí, puedes hacer un comentario irónico para burlarte de él sin herirlo, sin lastimarlo. Ahora bien, este tema del bullying da para un montón de cosas. Eh, Porque, por ejemplo, nosotros en nuestras clases o en las clases que doy de stand-up, nosotros fomentamos el bullying, fomentamos la burla hacia tu material para que ese material tenga más risa. Porque a veces escribimos algo y no nos damos cuenta nosotros que nos podemos burlar de nosotros mismos. Podemos hacer referencias, por ejemplo, de la manera en que te va en el amor, por ejemplo, o de que siempre te toca que esperar más de tiempo, o que siempre llegas tarde. Es decir, te puedes burlar de vos mismo. La burla yo la recomiendo que la hagamos hacia nosotros mismos primero para que la gente pueda ver nuestra vulnerabilidad y que nos podemos reír de cualquier cosa. Si somos de los comediantes que no podemos aguantar un chiste que alguien haga de nosotros, que se burle de nosotros, que haga una burla de nosotros, te diría que creo que no eres comediante. Porque parte del estudio de la comedia es entender que nos burlamos de nosotros mismos, nos reímos de nosotros mismos, hacemos chistes de nosotros mismos para luego poder hacer chiste o burla de otras situaciones. Siempre, pues obviamente, cuidando el respeto a las demás personas. Pero ojo, algún día voy a hacer un capítulo completo sobre el bullying y creo que algunas personas no estarán de acuerdo conmigo. Igual me lo pueden dejar en los comentarios si ese es el caso, que no estén de acuerdo conmigo, con la burla o el bullying. Pero déjenme decirle que el comediante debe aprender a hacer bromas, burlas y por último los chistes. ¿Qué es un chiste entonces? ¿Sí? ¿Qué hace diferencia de los otros?
El chiste es crear una historia, una pequeña historia con un final chistoso. Ya sea que sea como los chistes populares donde hablamos en tercera persona y hablamos de, no sé, estaba Pepito en la escuela. Entonces hablamos de esa persona. O ya sea que hablemos de alguien más, de un personaje. Pero el chiste también puede ser un chiste de uno mismo. Un chiste de opinión, puede ser un chiste de observación. Y como veremos que vamos a desarrollar ese tipo de chistes, el chiste es ficticio. Tiene una parte real, una parte verdadera y una parte que es ficticia, que es exagerada, que es absurda. Y por eso, como iremos viendo, el chiste puede generar o genera risa. Una de las características que debe tener un chiste es que debe ser inesperado. Si una persona ya se sabe el chiste, no se va a reír con tantas ganas como lo hace cuando lo escucha por primera vez. Entonces los chistes conviene que sean inesperados, que no se vea por dónde venir. Una de las cosas que nos puede servir es que podemos hacer ficción. Los chistes pueden llevar ficción. Esto quiere decir que exageramos más las situaciones o exageramos las características del personaje, que en este caso el personaje casi siempre es uno mismo, ¿sí? Aunque sí podríamos hacer un chiste de alguien más, aunque sí podríamos meter algún personaje en nuestra historia, claro. Pero no es que vayas a contar una gran historia. Los chistes de stand-up normalmente deben de ser breves y concisos para que la idea en la premisa pueda ser entendida y el público ya lo tiene en la cabeza y ¡pum! Rematas y haces o haces un remate inesperado. Recuérdate, inesperado. Todo lo que es inesperado, la mente lo disfruta. Y como te lo explicaré en un próximo capítulo, veremos por qué el cerebro es tan adicto a la risa. ¿Qué te parece? ¿Estos conceptos te sirven? ¿Te ampliaron la mente? Espero tus comentarios ahí. Por favor, me encantaría poderlos leer. Escríbeme de dónde me estás, de dónde escribes, en dónde estás, de qué ciudad, de qué país. Será un gusto poder leer tus comentarios. Muchas gracias. Esto fue el taller de stand-up comedy con Celui Mexicano, sesión número 3. Nos vemos en la